El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Colombia impondrá aranceles del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador y suspenderá las exportaciones de energía eléctrica. Declararon improcedente la tutela que interpuso Leyton Barrios para regresar a la rectoría de la Universidad del Atlántico. Se llevó a cabo en Riohacha, La Guajira, un consejo de seguridad ante los hechos violentos que se vienen registrando. El Gaula rescató a 3 víctimas de secuestro extorsivo en Juan de Acosta, departamento del Atlántico. Se inicia la fiesta del Circuito Mundial de Tenis de Barranquilla. Baila la Calle presentó las novedades de la edición 2026 y contará con 5 homenajes y 90 artistas invitados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa un nuevo episodio de tensión luego de que el gobierno colombiano respondiera con medidas comerciales y energéticas a los aranceles del 30% impuestos por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, entre ellas el anuncio del Ministerio de Minas y Energía de suspender la exportación de energía eléctrica hacia ese país como parte de las acciones adoptadas en defensa de los intereses nacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota de protesta formal al gobierno ecuatoriano solicitando el retiro inmediato de la medida arancelaria y advirtiendo que esta contraviene los acuerdos comerciales vigentes y afecta el intercambio bilateral. En este sentido, el gobierno de Colombia hace un contundente llamado al gobierno de la República del Ecuador a desistir de la referida medida y expresa su plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que dé lugar a una resolución amistosa. Lo anterior con el fin de evitar la adopción de medidas comerciales por parte de la República de Colombia, en respuesta a las medidas unilaterales por parte de la República del Ecuador. A este escenario se suma el anuncio del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien confirmó que el gobierno colombiano suspenderá desde las 6 de la tarde de este jueves las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador, como respuesta a la decisión de ese país de frenar el transporte de crudo colombiano e imponer aranceles a productos nacionales. En los próximos minutos, horas, analizaremos los comentarios y esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. Obviamente coordinando con los despachos, coordinando con las autoridades competentes. El conflicto se originó cuando el presidente Daniel Noboa anunció un arancel del 30% a productos colombianos bajo el argumento de reforzar la seguridad y proteger la economía ecuatoriana. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume. Mientras se mantiene el intercambio de medidas, el gobierno colombiano reiteró que actuará en defensa de sus intereses comerciales y energéticos, al tiempo que dejó abierta la vía diplomática para buscar una salida negociada. En Colombia, autoridades y gremios reaccionaron al arancel del 30% impuesto por Ecuador, resaltando avances en cooperación en seguridad y lucha antidrogas, mientras hicieron un llamado al diálogo diplomático y advirtieron impactos económicos y comerciales para ambos países. En medio de las tensiones comerciales con Ecuador, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia ha fortalecido la lucha contra el narcotráfico con incautaciones récord de cocaína y una cooperación binacional permanente en materia militar y de inteligencia. Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador. Hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. El presidente de la ANDI pidió a Ecuador reconsiderar el arancel del 30% a productos colombianos y llamó a resolver las diferencias por la vía diplomática sin afectar el comercio regional. Este tipo de medidas terminan afectando ¿a quién? Al consumidor, por supuesto, y terminan afectando al sector productivo. El sector productivo ha creído en Ecuador. Así como el sector ecuatoriano, productivo ecuatoriano, ha creído en Colombia. Ellos nos exportan, nosotros les exportamos, tenemos redes de distribución, hemos hecho productos y penetración de productos en los dos mercados, hemos certificado nuestros productos, tenemos presencia comercial, tenemos presencia
comercial ecuatoriana en Colombia, que es el resultado de la confianza que existe entre las dos economías. Desde el gremio de exportadores, Analdés advirtió sobre los efectos negativos de los aranceles impuestos por Ecuador a productos colombianos y alertó que una escalada de retaliaciones comerciales no sería conveniente para ninguno de los dos países. El llamado, por lo tanto, a las autoridades de ambos países es al diálogo, a que nos sentemos en una mesa a resolver los irritantes que cada uno tiene sobre su agenda comercial, diplomática, porque creo que el diálogo debe ser el instrumento a través del cual encontremos las soluciones a los problemas. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, rechazó el arancel de Ecuador y afirmó que Colombia ha mantenido la cooperación energética con ese país incluso en momentos críticos. En materia energética, Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad. Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 megavatios de manera sostenida. Incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía, más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático. Aún así mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que Colombia y Ecuador mantuvieron una cooperación permanente contra el narcotráfico, fortalecida en el año 2025 con 2 comisiones binacionales fronterizas realizadas en Quito y Bogotá. La cooperación de Colombia con todas las naciones para combatir el narcotráfico es una de nuestras grandes fortalezas. De lo contrario, ganan los criminales. Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales hizo un llamado al gobierno nacional para avanzar por la vía diplomática y técnica en una solución frente al arancel del 30% impuesto por Ecuador a productos colombianos, al recordar que ese país es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Ecuador es uno de los principales socios comerciales de Colombia en América Latina. De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Ecuador, Colombia es actualmente su tercer proveedor de bienes, lo que evidencia el carácter estratégico y estructural de esta relación bilateral. A su vez, según cifras oficiales del DANE, a noviembre del 2025, las exportaciones colombianas hacia Ecuador ascendieron a 1.673 millones de dólares, con una participación del 3,6% del total de exportaciones del país, ubicándose como el 7º destino de los productos colombianos en el mundo. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural de Colombia, César Pachón, afirmó que es necesario revisar las importaciones y combatir el contrabando para proteger la producción agropecuaria colombiana. De acuerdo con la CAN, están asfixiando la producción agropecuaria de Colombia. Lo que dice el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, se puede aprovechar para frenar las importaciones de alimentos y el contrabando ecuatoriano de una forma definitiva. Ganaríamos más con esta decisión. La Cámara de Comercios e Industrias ecuatoriano-colombiana alertó que el arancel del 30% a importaciones desde Colombia podría afectar empresas y consumidores de ambos países debido a la alta interdependencia comercial y energética. Ante el anuncio del presidente de la República del Ecuador respecto a la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, la Cámara de Comercio e Industrias ecuatoriano-colombiana, CAMECOL, expresa su preocupación por los impactos económicos, productivos y sociales que una medida de esta naturaleza podría generar, tanto en las empresas como en los consumidores, considerando el alto grado de interdependencia comercial, productiva y energética entre Ecuador y Colombia. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la falta de una estrategia firme de seguridad fronteriza en Colombia. Una decisión difícil que golpea a los productores colombianos, quienes no son responsables del fracaso del gobierno de Petro. Lamentablemente no hay acciones reales ni contundentes contra los grupos ilegales que operan en la frontera. Mientras Ecuador combate con decisión al crimen organizado, en Colombia reina la permisividad. El Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla declaró improcedente la tutela presentada por Leyton Barrios para regresar a la rectoría de la Universidad del Atlántico. El fallo indica que las controversias frente a actos administrativos del Ministerio de Educación deben resolverse en la jurisdicción contencioso-administrativa. El juzgado concluyó que no se evidenció violación a derechos fundamentales como el trabajo, debido a un proceso o en nombre de autonomía universitaria. Por lo tanto, la tutela no procedió y la designación de la actual administración se mantiene mientras
se resuelven los procesos legales en la jurisdicción correspondiente. Barrios había alegado que la intervención del Ministerio de Educación constituía un prejuzgamiento al estar en curso un estudio de nulidad electoral sobre su designación como rector, lo que afectaría la separación de poderes. El juzgado determinó que estos argumentos no eran suficientes para admitir la acción de tutela. 3 personas que permanecían secuestradas desde el pasado 11 de enero fueron rescatadas por unidades especializadas del Gaule de la Policía Nacional en el departamento del Atlántico. En el operativo desarrollado mediante allanamiento y registro en el corregimiento de Juan de Acosta fueron capturados 2 presuntos responsables por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades informaron que las víctimas habían desplazado desde Barranquilla hacia esta zona del departamento para asistir presuntamente a una cita relacionada con un negocio. Entre los secuestrados se encuentra un ciudadano procedente del municipio de Turbo, Antioquia, quien había llegado un día antes a la capital del Atlántico vía aérea desde Montería con el mismo propósito comercial. La Policía Nacional, a través de sus capacidades del Gaula institucional, logra el rescate de 3 personas que se encontraban secuestradas y la captura de 2 presuntos responsables por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la investigación, los captores trasladaron a las víctimas inicialmente al municipio de Santa Verónica, donde permanecieron retenidas mientras realizaban llamadas a sus familiares a través de aplicaciones de mensajería instantánea exigiendo 60 millones de pesos a cambio de su liberación. Para generar intimidación, los delincuentes hacían pasar por integrantes del grupo armado Ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Durante el procedimiento, la policía incautó un revólver, munición calibre 38, 5 teléfonos celulares, tarjetas SIM, un vehículo y cadenas de acero que eran utilizadas para inmovilizar a las víctimas. Ante los hechos de violencia que se han registrado en Riohacha, el alcalde Genaro Redondo Scholes, luego de un consejo de seguridad, anunció medidas especiales. Carlos Bulay nos amplía esta información. Ante los hechos de sangre que dejan 4 personas asesinadas en menos de 24 horas, el alcalde de Riohacha lideró el segundo Consejo de Seguridad de 2026, en el que se definieron acciones concretas para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el distrito. Entre las principales conclusiones y por disposición de la administración distrital, se dispuso el inicio de operativos y patrullajes desde las 6 de la tarde en toda la ciudad, como medida preventiva para mejorar el control territorial y la capacidad de respuesta de las autoridades. Lo primero es que debemos garantizar la seguridad, no solamente ciudadana, sino también de nuestros líderes, sobre todo presidentes de juntas comunales, ediles. Hoy estamos preocupados por la ola de homicidio que ha sucedido en el distrito de Riohacha en las últimas 24 horas. El mensaje enérgico para el comandante de la policía, para el coronel del ejército, es que sigamos nosotros con los operativos en el distrito de Riohacha, pero que también debemos incrementar todos los procesos de inteligencia que lleven rápidamente a la captura de las personas que están involucradas en estos hechos. Durante la jornada, la alcaldía solicitó además mantener los patrullajes conjuntos entre el ejército y la Policía Nacional, tanto en la zona urbana como rural, con el fin de garantizar presencia permanente de la fuerza pública y mayor tranquilidad para las comunidades. En el marco del Consejo, el Comando de Policía confirmó la asignación de 35 nuevos patrulleros para reforzar la capacidad operativa en el distrito. Decirle a la ciudadanía que la Policía Nacional acá en el municipio de Riohacha tenemos todas nuestras capacidades desplegadas. De igual manera, llegaron 35 nuevos policías que están en este momento reforzando la seguridad desde el día de ayer. De igual manera, como les manifestaba, con diferentes grupos que tenemos acá en el municipio. Y también llegó un nuevo señor teniente coronel que va a recibir el distrito de Riohacha con todas las capacidades y la experiencia que él tiene en ámbitos de seguridad, en las diferentes estaciones que ha sido también comandante en la ciudad de Bogotá. Entonces, con una amplia experiencia, un nuevo oficial para reforzar y mejorar acá con otras estrategias la seguridad en el municipio. De igual forma, y por solicitud de la alcaldía en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación iniciará la recepción y atención de denuncias por amenazas contra líderes sociales como parte de una estrategia de prevención y garantía de derechos. De cara a la agenda del carnaval, se acordó además la realización de un encuentro con asesores y actores involucrados en la organización de los eventos,
quienes participarán activamente en las acciones de seguridad orientadas a proteger a los asistentes. La Fiscalía General de la Nación informó que la muerte de 26 personas en zona rural del departamento de Guaviare no estaría relacionada con combates entre disidencias de las FARC. De acuerdo con los primeros hallazgos, de las víctimas habrían sido asesinadas con disparos realizados a corta distancia, lo que abre la posibilidad de graves violaciones a los derechos humanos. El caso es investigado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Villavicencio, quien asumió la indagación sobre lo ocurrido en el municipio del Retorno. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias exactas de las muertes. Dentro del proceso investigativo se ordenaron estudios de balística y toxicología, con el fin de determinar el tipo de armas utilizadas y establecer si las víctimas fueron sometidas a sustancias tóxicas antes de ser asesinadas. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de 24 de los cuerpos hallados en Guaviare. Según esa entidad, entre las víctimas hay 4 menores de edad, 3 mujeres y un hombre, en un contexto que también ha sido asociado a disputas entre estructuras armadas ilegales, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Los 26 cuerpos abordados, 21 corresponden a personas de sexo masculino y 5 al sexo femenino, entre los cuales se encuentran 4 menores de edad, un hombre y 3 mujeres. Se continúa la articulación con la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares conforme a los protocolos establecidos. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Gases del Caribe, conectados con la gente. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. En 2026, a un grupo de pensionados en Colombia se les aplicarán descuentos de hasta el 12% sobre su mesada mensual, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y con lo informado por Colpensiones. Los descuentos se aplicarán principalmente a los pensionados que reciben mesadas superiores a 4 salarios mínimos, quienes deben realizar aportes obligatorios al sistema de salud. Esos aportes corresponden al 12% del valor de la pensión, tal como lo establece la ley para este grupo de beneficiarios. La entidad aclaró que los pensionados devengan hasta 4 salarios mínimos continuarán realizando un aporte reducido del 4%, mientras que quienes reciben un salario mínimo seguirán beneficiándose de la tarifa diferencial del 1%, en línea con las medidas de alivio vigentes. Y las expectativas de inflación y de tasas de interés en Colombia registraron un fuerte incremento para 2026, según la más reciente encuesta de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, reflejando una mayor preocupación del mercado frente al rumbo de la economía. De acuerdo con los resultados de la encuesta, los analistas prevén que la inflación se mantenga por encima de la meta del Banco de la República durante 2026, impulsada por factores como los ajustes en precios regulados, el impacto de medidas fiscales recientes y la persistencia de presiones sobre los costos de producción. El índice de confianza del mercado de renta variable, que refleja las variaciones de los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, representa uno de los indicadores líderes más importantes para el seguimiento de mercado de capitales del país. El promedio en lo ocurrido de enero de 2026 se encuentra en 2.208, lo que representa una valorización del 5,7% respecto al promedio de diciembre de 2025 y del 55,2% respecto al promedio de enero de 2025. En cuanto a las tasas de interés, el sondeo indica que el mercado espera un escenario de tasas más altas por un periodo prolongado, lo que podría retrasar el inicio de un ciclo de recortes más agresivo por parte del emisor. Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia señalaron que estas expectativas reflejan un aumento en la incertidumbre económica, lo que podría afectar decisiones de inversión, consumo y financiamiento durante el próximo año. En otras noticias, el Departamento del Atlántico participa en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 en Madrid, como parte de la mayor delegación colombiana en la historia del evento, con una agenda estratégica enfocada en turismo, inversión y promoción internacional.
El departamento hace parte de la macrorregión del Gran Caribe colombiano, priorizada para el mercado europeo como un destino con alto potencial en turismo cultural, sostenible y de experiencias. La participación del Atlántico en Fitur se respalda en los resultados alcanzados durante 2025, año en el que la estrategia de promoción internacional permitió cerrar 231 negocios y generar ventas efectivas para 678 millones de pesos, tras 22 acciones de promoción y más de 1.600 contactos comerciales. Esta participación hace parte de nuestra estrategia de promoción internacional para posicionar al departamento como un destino competitivo y atractivo para la inversión y el turismo. Nuestra agenda inicia con un encuentro empresarial entre España y Colombia sobre oportunidades de inversión en el Caribe colombiano. Estaremos en la inauguración del Stand Colombia y realizaremos el lanzamiento internacional de nuestra marca Territorio. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar se cotiza en 3.653 pesos con 50 centavos. El euro se cotiza en 4.293 pesos con 64 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $65 con 17 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 63 centavos. Muy bien, hasta aquí las noticias económicas. Nos encontramos nuevamente mañana. El candidato presidencial y líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, fue denunciado públicamente por presuntos hechos de abuso y acoso sexual señalados por exfuncionarias de la gobernación del Magdalena y de su movimiento político. El dirigente negó las acusaciones y anunció acciones judiciales. Las denuncias reveladas por la FM señalan que al menos 4 mujeres habrían sido víctimas de presunta violencia sexual y abuso de poder. Una de las denunciantes aseguró que Caicedo le había pedido subir a la habitación de un hotel en Santa Marta para estar a solas y que tras negarse, este le reprochó la ayuda profesional que le habría brindado. Las denuncias aportaron además conversaciones de WhatsApp como soporte de sus relatos. A través de su cuenta de X, Carlos Caicedo negó los señalamientos y aseguró que se trata de una estrategia para desestabilizar su proyecto político en época preelectoral. Indicó que un chat sin verificación no constituye evidencia y anunció que emprenderá acciones legales. No es casualidad que tras aprobarse las firmas reaparezcan las viejas estrategias para distraer y desestabilizar. Un chat sin verificación no es evidencia. Según los testimonios, los señalamientos no solo comprometen al exgobernador del Magdalena, sino también a personas de su círculo cercano. Una mujer afirmó haber sido víctima de tocamientos indebidos y acoso sexual por parte de un asesor y denunció que al acudir a la Secretaría de la Mujer de la Gobernación no recibió apoyo, sino que presuntamente le ofrecieron un cargo a cambio de retractarse. Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó los hechos denunciados y advirtió que de comprobarse se configuraría el delito de acoso sexual y violencia basada en género, por lo que pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones correspondientes. Rechazamos enfáticamente los hechos publicados en una investigación periodística, según la cual el candidato presidencial Carlos Caicedo y miembros del movimiento Fuerza Ciudadana habrían usado su poder político para acosar y hacer solicitudes de carácter sexual a mujeres, a cambio de ascensos y beneficios laborales. De comprobarse los hechos y la responsabilidad, estaríamos ante el delito de acoso sexual, un hecho que constituye violencia basada en género contra la mujer. El abogado de las víctimas de la familia de Valeria Fanador Cárdenas, la menor de 10 años hallada sin vida en Cajicá, solicitó a la Fiscalía imputar cargos contra la rectora y 2 docentes del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. La petición busca que el caso sea investigado como homicidio agravado en modalidad de dolor por presuntas omisiones en la custodia de la niña. De acuerdo con el documento presentado por el abogado Julián Quintana, Valeria se encontraba dentro del colegio durante horario regular de clases, cuando salió del aula sin control efectivo ni autorización. La defensa de las víctimas sostiene que la menor quedó fuera del ámbito de protección institucional y expuesta a un riesgo grave que terminó en su muerte. Después de verificados todos los elementos probatorios que reposan en la carpeta de la Fiscalía, le hemos solicitado a través de un memorial donde estructuramos perfectamente la imputación de cargos de la rectora del colegio y 2 profesores por homicidio agravado en modalidad dolosa. Esperamos que más temprano que tarde
la Fiscalía radica audiencias de imputación en contra de estas personas. La solicitud señala responsabilidades en la rectora del plantel y en los docentes Emily Viviana Fuentes y Diego Orlando Pinzón, a quienes atribuyen fallas en los deberes de vigilancia, custodia y activación de los protocolos de seguridad exigibles. Para la representación de víctimas, las omisiones no fueron hechos aislados ni imprevisibles, sino fallas estructurales y reiteradas dentro de la institución educativa. Este punto no es menor, fija el marco temporal, confirma la reacción institucional y sobre todo evidencia que el evento no se trató de una simple ausencia momentánea, sino de una materialización de un riesgo severo que era razonablemente previsible en un entorno de custodia infantil. Tras la solicitud de imputación, el abogado Francisco Bernate, defensor del gimnasio campestre Los Laureles, se pronunció frente al proceso. Jurídicamente no es procedente, por cuanto primero, las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado por todas las autoridades, quienes incluso días antes del suceso lo habían visitado y habían encontrado que el colegio cumplía y cumple con toda la normativa en materia de seguridad y demás. De manera paralela al proceso penal, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso una medida preventiva contra el colegio donde estudiaba Valeria Fanador. El Ministerio de Salud justificó la compra de 2 lanchas ambulancia entregadas al Hospital San José de Maicao en La Guajira, un municipio ubicado en zona desértica y sin acceso directo al mar ni ríos navegables. La inversión, que supera los 1.680 millones de pesos, ha generado cuestionamientos en medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en el país. Según el Ministerio, el Hospital San José de Maicao, al ser una empresa social del Estado de mediana complejidad, está habilitada como institución de referencia para la operación administrativa y asistencial de este tipo de vehículos, con el fin de atender emergencias provenientes de municipios del norte del departamento como Uribia, Manaure y Albania, especialmente durante temporadas de lluvias. El Hospital de San José de Maicao es una empresa social del Estado de mediana complejidad, condición que lo habilita como institución de referencia para la operación administrativa y asistencial de este tipo de vehículos, permitiendo así la atención de pacientes provenientes de los municipios del norte del departamento. La entrega de las lanchas se realizó en el marco de una agenda territorial de gobierno nacional en La Guajira, junto con la asignación de 11 ambulancias terrestres por cerca de 3.000 millones de pesos. No obstante, la decisión sigue siendo objeto de críticas debido a que en otros municipios como Riohacha y Manaure cuentan con acceso directo al mar y mayor facilidad logística para la operación de este tipo de transporte marítimo. La controversia se presenta además mientras el Hospital San José de Maicao permanece bajo intervención forzosa administrativa del Estado, prorrogada hasta junio del 2026. Los hechos de inseguridad general alertan en varios sectores de Santa Marta. Delincuentes cometieron robo en supermercado y una mujer fue asesinada en un atentado criminal. Nuestra compañera Desiel Pérez nos entrega los detalles. Hola, ¿qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Así es, en las últimas horas los hechos de inseguridad en la capital del departamento del Magdalena han generado alerta en toda la ciudadanía. Entre estos se presentó un robo a un supermercado que quedó registrado en cámaras de seguridad, en donde se logra evidenciar donde 4 sujetos con sus rostros cubiertos con tapabocas y gorras, haciéndose pasar por clientes, ingresaron al establecimiento desenfundando armas de fuego, intimidando tanto a los clientes como a los empleados. Asimismo, se logra apreciar que algunas personas, al percatarse de este hecho, lograron salir huyendo del lugar. Posteriormente, los delincuentes, al obtener el dinero y teléfonos celulares, huyeron de este sitio en motocicletas que eran conducidas por 4 individuos más. Por otra parte, en uno de los sectores de la ciudad de Santa Marta, exactamente en el barrio Nueva Galicia, fue asesinada una mujer de nacionalidad extranjera cuando se encontraba en la entrada de su vivienda por sujetos armados. Tras estos hechos que se han registrado en la capital del departamento del Magdalena, intentamos contactar a la Policía Metropolitana de Santa Marta para que nos diera sus declaraciones. Tras estos hechos que se han registrado en el distrito de Santa Marta, intentamos contactar a la Policía Metropolitana de Santa Marta, pero no han dado pronunciamiento al respecto. Desde Santa Marta les informó Desiret Pérez con la cámara de Fabio Villa, Noticentro 1 Televista. La fusión de los hospitales de Sucre no ha podido lograrse. Según el exgobernador Héctor Olimpo, no ha funcionado por la falta de aportes del gobierno nacional. Rodrigo Ruz nos tiene la información. Sí, compañera, buenas tardes. La fusión de los hospitales, Las Mercedes de Corozal, Hospital Universitario de Sincelejo, la S de Betulia y Hospital Regional de San Marcos no ha funcionado, al parecer porque el gobierno nacional no cumplió
con recursos que había prometido. Localizamos al exgobernador de Sucre, quien en ese momento inició esta fusión, para que nos hablara. Y esto fue lo que nos dijo acerca de esta fusión. Guillermo Alfonso Jaramillo es el gran responsable del problema del Hospital de San Marcos. Entonces, le incumplen con la exclusión de San Marcos del proceso de fusión. Pero además nos siguen imponiendo una fusión y nos incumplen con el aporte de los recursos. Cuando se habló del tema de la fusión, dijimos, la gobernación pone una parte para pagar las deudas y el ministerio pone otra. Carolina Corcho se comprometió conmigo a eso y ella lo sabe. Y luego cuando llegó el ministro Jaramillo ha desconocido completamente ese compromiso y dejaron a la gobernadora y al gobierno departamental y a los hospitales de Sucre tirados. El exmandatario de los sucreños ha dicho que está dispuesto, papel en mano, en plaza pública, con el ministro de Salud, a quien reta para este debate público, para que la comunidad conozca la realidad de esta fusión. O escuchen ese nombre, Guillermo Alfonso Jaramillo, y lo desafío a que el día que él quiera nos reunamos en la Plaza de San Marcos delante de la comunidad. Estoy dispuesto a venir a dar el debate públicamente, con papeles en la mano, para que se determine realmente quién es el responsable del problema de los hospitales de Sucre y en especial del Hospital de San Marcos. Estoy listo para dar el debate, cuando quieran, como quieran y donde quieran, pero que vengan los del gobierno nacional, con papeles en la mano, que yo tengo los míos. Desde Sincelejo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. Con la instalación del Comité Interinstitucional para la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental, el Atlántico avanza en la construcción de su hoja de ruta para organizar el territorio entre 2025 y 2050. El gobernador Eduardo Virano destacó la importancia de este proceso que integra alcaldes, diputados, gremios, comunidades étnicas y sector académico con una visión estratégica para la transformación del departamento. De lo que se trata en el día de hoy es hacer un proceso de planificación ordenado de todos, con los diferentes estamentos que aquí hoy están invitados, representando todas las partes de la sociedad, que yo creo que es lo más interesante, importante, pero creo que interesante revisar todo el proceso de transformación que ha venido ocurriendo. Desde Secretaría de Planeación se explicó que el Laboratorio de Innovación Territorial permitirá almacenar y procesar la información que alimentará el plan de ordenamiento departamental, fortaleciendo la participación ciudadana y garantizando una planificación basada en evidencia. Toda una mini representación de lo que es el Departamento del Atlántico se ha comprometido para construir una visión 2050 que marque el derrotero que tenemos que seguir para crear un territorio consolidado de Atlántico para el mundo proyectado al 2050, para que pueda atender todas las vulnerabilidades, pero todas las necesidades de crecimiento y de desarrollo que se requieren. El plan de ordenamiento departamental, una vez aprobado por la Asamblea mediante ordenanza, será el instrumento legal y estratégico que consolidará el desarrollo del Atlántico, atendiendo vulnerabilidades, necesidades de crecimiento y los retos de largo plazo para la región. El buque de investigación científica ARC Simón Bolívar arribó a la Antártica tras 41 días de navegación, marcando un nuevo hito para la ciencia y la cooperación internacional de Colombia. La expedición científica liderada por la Armada y la DIMAR permitirá estudiar las condiciones oceanográficas y atmosféricas de la región, fortaleciendo la seguridad marítima y el conocimiento científico. El ARC Simón Bolívar zarpó desde Cartagena, navegó por el Canal de Panamá y el Pacífico Sudeste, realizando escalas en Valparaíso y Punta Arenas, Chile, hasta llegar al extremo sur del continente. Durante el trayecto se desarrolló la primera fase del crucero oceanográfico con 2 estaciones de investigación dentro del proyecto ICEMAN, orientado a actualizar cartografía náutica y estudiar la dinámica oceánica en la región. Hicimos el desembarco de 2 tripulantes del proyecto Iceman en la línea de meteorología en la estación Pedro Vicente Maldonado de Ecuador, donde desarrollarán una estancia de 30 días para la línea de meteorología. Con lo anterior, seguimos avanzando en la programación del proyecto Iceman en la 12ª expedición de Colombia a la Antártida y el compromiso de la Dirección General Marítima de seguir aportando a la seguridad integral marítima en el continente blanco.
Actualmente el buque se encuentra fondeado en la Ensenada Chacón frente a la base Pedro Vicente Maldonado de Ecuador, cumpliendo apoyo logístico y científico. Allí Colombia desarrollará la línea de investigación de meteorología del proyecto con monitoreo de condiciones atmosféricas durante 30 días. La información recopilada será procesada bajo estándares internacionales y compartida con la comunidad científica nacional e internacional. En Córdoba, el año escolar 2026 comenzó sin educación contratada, un hecho histórico liderado por la gobernación que permitió que todos los estudiantes fueran atendidos desde el primer día por docentes de la planta oficial, garantizando continuidad y calidad educativa. El departamento de Córdoba inició el calendario escolar 2026 sin educación contratada, marcando un hito en el sector educativo. Por primera vez los estudiantes comenzaron clases desde el primer día con docentes de planta oficial, incluso en zonas rurales que históricamente registraban retrasos en el inicio del año escolar. Es un cambio bastante positivo, tanto para mí como personal, porque mi estabilidad va a mejorar un poco más. Agradecerle al gobernador, a su cuerpo también de trabajo, porque pudo, digamos que, dejar atrás la educación contratada y darle un paso a otros colegios que venían con esa educación a que en el año 2026 se pudiera iniciar con todas las sedes de estas instituciones con la educación oficial. La gobernación explicó que este resultado fue posible tras un proceso técnico y administrativo adelantado con el Ministerio de Educación Nacional que permitió reorganizar la planta docente y eliminar progresivamente esta modalidad, fortaleciendo la educación pública y asegurando un servicio educativo continuo en todo el territorio. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, en el Departamento del Atlántico, la Gobernación lideró la 9ª sesión del Comité de Seguimiento Electoral con autoridades nacionales y locales para coordinar acciones que garanticen seguridad, transparencia y organización de las elecciones previstas para el 2026 en el departamento. La Gobernación del Atlántico encabezó la 9ª sesión del Comité de Coordinación y Seguimiento Electoral con participación de autoridades civiles, fuerza pública, organismos de control y representantes políticos con el fin de preparar el proceso electoral del 2026. Durante la reunión se revisaron avances logísticos, operativos y de seguridad, así como posibles riesgos electorales y medidas preventivas para garantizar el ejercicio libre del voto en los municipios del departamento. Se pudo coordinar algunas situaciones que competen a las alcaldías municipales para que en territorio la transparencia y la seguridad sea la que prime en estos procesos electorales. Desde la Registraduría Nacional se informó que el proceso avanza en etapas claves como la designación de jurados, simulacros electorales y definición de puestos de votación, mientras la Gobernación anunció el despliegue de comisiones descentralizadas para reforzar el seguimiento en el territorio. Estamos en un simulacros para designación de jurados de votación, se explicaron los procedimientos y también se abordó el tema de las elecciones atípicas en el municipio de Ponedera que se realizarán el próximo 1 de febrero. La Gobernación del Atlántico aseguró que mantendrá el trabajo articulado con todas las autoridades para garantizar elecciones seguras, transparentes y con plenas garantías democráticas en el departamento.
Continuando con más información, Claudia López adelanta acercamientos con distintos precandidatos para evaluar la creación de una tercera consulta interpartidista. Esta eventual alianza agruparía sectores que no se identifican ni con el pacto amplio de la izquierda petrista ni con la gran consulta del centro derecha, según versiones conocidas por medios nacionales. Aunque aún no hay una definición concreta, los interesados tienen plazo hasta la primera semana de febrero para inscribirse en un mecanismo de consulta que permitiría escoger una candidatura propia en la jornada electoral del 8 de marzo. Entre los primeros contactos figuran el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, y el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Este último quedó sin opción de consulta, luego de que el exgobernador Carlos Caicedo se retirara del mecanismo que se venía explorando. Pues queremos que el 8 de marzo los colombianos tengan una alternativa en el tarjetón a el candidato del petrismo y el candidato del uribismo. Dos tendencias muy respetables, pero que no representan, creemos nosotros, a la mayoría de los colombianos. Y como va a ser la primera vez que la registraduría va a entregar un solo tarjetón con todas las opciones de consulta, creemos que sería un crimen que la gente solo tenga como escoger el de Petro o el de Uribe, que haya una alternativa de la gente y en eso estoy trabajando. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio a conocer el diseño del tarjetón para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo, mientras que el Consejo Nacional Electoral expresó su preocupación por una posible confusión de los votantes al concentrarse todas las consultas en un solo tarjetón. Penagos explicó que se usará un solo tarjetón para todas las consultas con el fin de garantizar el secreto del voto, ya que entregar tarjetas diferenciadas por partido o coalición permitiría identificar la preferencia política del elector al momento de reclamar en la mesa. También aclaró que cada ciudadano solo podrá marcar una opción en toda la tarjeta, pues seleccionar más de una anulará el voto. Hemos diseñado esta tarjeta electoral señalando desde ya que todas las consultas estarán incluidas en una única tarjeta con el fin de proteger el secreto del voto como principio universal. Los ciudadanos marcarán una única opción y llevaremos a cabo un sorteo para determinar la ubicación de cada consulta. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, advirtió que al concentrarse todas las consultas en un solo tarjetón, será necesaria una amplia pedagogía para evitar que los ciudadanos invaliden su voto. Es una preocupación real que no he compartido con la sala plena. Tenemos una falta de pedagogía. Creo que lo más sensato es la pedagogía que podamos tener nosotros como institución, ustedes como medios, porque es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas. Y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso. Las autoridades electorales insistieron en que la claridad del tarjetón y la información previa a los votantes serán claves para el desarrollo de las consultas presidenciales del 8 de marzo. Ahora vamos con las noticias del mundo. En Groenlandia insistieron en que la OTAN no tiene mandato para negociar con Estados Unidos sobre la isla, y en Estados Unidos el Departamento de Seguridad Nacional informó que aumentó $2.600 el incentivo económico para que migrantes en situación irregular decidan regresar voluntariamente a Colombia. Las autoridades de Groenlandia y Dinamarca reiteraron que cualquier conversación sobre el futuro de la isla debe realizarse exclusivamente entre los gobiernos competentes y no a través de la OTAN. Señalaron que la soberanía y las decisiones políticas no hacen parte del mandato del bloque militar. Por su parte, el secretario general de la OTAN aseguró que los contactos buscan reforzar la seguridad en la región ártica y evitar una mayor presencia económica y militar de Rusia y China, sin que esto implique negociaciones sobre el estatus de Groenlandia. El gobierno de Estados Unidos anunció un incremento del incentivo ofrecido a migrantes en situación irregular que opten para salir voluntariamente del país y regresar a Colombia, elevando la ayuda económica a $2.600, además de cubrir el tiquete aéreo de regreso. La medida, promovida por el Departamento de Seguridad Nacional, busca facilitar una salida ordenada y voluntaria, evitando detenciones o deportaciones forzadas. Autoridades destacaron que este tipo de incentivos es parte de las estrategias migratorias actuales y han llevado a millones de personas a autodeportarse voluntariamente desde enero del 2025.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, con todos los deportes desde el Noticentro 1 Televista. Independiente Santa Fe logró su primer título del 2026 al superar al Junior en la final de la Superliga. Independiente Santa Fe se consagró campeón de la Superliga Betplay 2026 tras imponerse con claridad al Junior de Barranquilla en el partido de vuelta disputado en el Estadio El Campín. Un resultado de 3-1 que le permitió al conjunto cardenal levantar su quinto título en este certamen y confirmar su fortaleza en finales. Luego del empate en Barranquilla, Santa Fe fue más efectivo, manejó los tiempos del partido y neutralizó los intentos de reacción de un Junior que no logró encontrar claridad en los momentos decisivos. La solidez defensiva y el orden colectivo marcaron la diferencia en la definición. Para Junior no hay tiempo para lamentos. El equipo rojiblanco deberá pasar página rápidamente, ya que este domingo volverá a jugar en el Campín cuando enfrente a Millonarios a las 6:10 de la tarde por la Liga Betplay. Y se hizo la presentación de la versión 43 del Circuito Mundial de Tenis de Barranquilla. Barranquilla vuelve a ser epicentro del tenis juvenil mundial con deportistas de más de 27 países. La ciudad albergará del 24 al 31 de enero la edición número 43 del Mundial Juvenil de Tenis, que se disputará en el Parque Distrital de Raquetas con entrada gratuita para todo el público. La fase de clasificación inicia este sábado y el cuadro principal comenzará el lunes 26 con 32 damas y 32 varones en un torneo que sirve como vitrina para las nuevas promesas del deporte blanco. Una de las raquetas colombianas a seguir será la vallecaucana Emanuela Lares, quien llega con altas expectativas al certamen. Muy contenta que tenga la oportunidad de poder jugar en el cuadro principal. Este es mi segundo año jugando y espero dar lo mejor de mí en cada partido. En la rama masculina la atención también estará puesta en el barranquillero Chetán Vázquez, quien será el local en el cuadro principal. Pues las sensaciones que tengo ahora mismo en esta previa, pues yo actualmente me estoy preparando muy bien para este torneo, así que pues yo siento que puedo hacer un buen torneo, o sea, siento que me he preparado bien y vengo jugando mi mejor tenis. El Mundial Juvenil reunirá a varios de los mejores talentos del ranking junior y consolida Barranquilla como sede clave del deporte internacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Este año el carnaval está más recargado que nunca y Baila la Calle lo confirma. Esta nueva edición contará con más de 90 artistas en escena y 5 homenajes durante todo el evento. Barranquilla se alista para vivir una nueva edición de Baila la Calle, uno de los eventos más esperados del Carnaval de Barranquilla, que este año llega con una producción renovada y una nómina artística de alto nivel. Durante 4 días, desde el 12 de febrero hasta el domingo 15, la pista de baile a cielo abierto más grande de la fiesta reunirá a cerca de 90 artistas, consolidándose como un espacio de encuentro para bailadores y carnavaleros. De noche Baila la Calle, de día esa es la esencia de Baila la Calle. Hoy es un referente no solo nacional, sino a nivel internacional, porque es el espacio más visitado por los turistas que vienen al Carnaval de Barranquilla. Baila la Calle nace como respuesta de un sentir barranquillero. Es el espacio que más reivindica al barranquillero arrebatado, al bailador. 1 kilómetro. Es la pista de baile más grande que hay en Colombia. Hemos vivido una experiencia desde el ingreso. Hemos trabajado en hacer estos ingresos donde cada uno de ellos va a tener el nombre de un baile popular. Se acabó el techo y vamos a trabajar una tarima que es mucho más grande que la que hemos venido trabajando, pero una tarima con unas especificaciones técnicas bien interesantes. Esta edición rendirá homenaje a figuras emblemáticas como Kevin Flores, Bonnie Cepeda y Juan Piña, destacando su trayectoria y su aporte a la música. A ello se le suma un reconocimiento especial al legado de Edwin Guayacán Madera, quien desde La Troja dejó una herencia musical invaluable para Barranquilla y la comunidad salsera de Colombia y el mundo. La programación también contará con la participación de orquestas y agrupaciones nacionales e internacionales, así como DJs y exponentes de géneros como la salsa, el merengue, la música urbana y los sonidos del Caribe.
Con una agenda diversa, Baila la Calle 2026 reafirma su papel como uno de los eventos centrales del carnaval, donde la música, el baile y la memoria cultural se unen para celebrar el espíritu festivo de la ciudad durante 4 días de goce colectivo. Soy Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y esto es una invitación a todos para que estén sintonizados en Noticentro 1 Televista y que vivan conmigo este carnaval del 14 al 17 de febrero, porque quien lo vive es quien lo goza. ¡Atención, mi gente! En toda Curramba suena mi Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Contacaribe, somos un equipo de líderes en el área de consultorías y asesorías tributarias, outsourcings contables y liquidación de empresas. Contacaribe, tu aliado estratégico, oficina principal en Barranquilla, servicio a toda la costa. Ahora en Supergiros ya puedes sacar tu NEC en cualquiera de nuestros puntos de venta. Somos la red más grande, cercana y lista para tus transacciones. Tenemos más de 2.000 puntos en el Atlántico esperando para atenderte. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. La escritora Yadira Hernández presenta su más reciente libro titulado Cristo puede transformar tu vida, una obra que resalta la resiliencia y la fe. A través de su creatividad en las letras y su devoción al prójimo, Yadira Hernández, una mujer caribe del departamento de Córdoba, ha escrito diferentes libros en los que deja un mensaje de vida para todos aquellos que buscan la paz a través del amor de Dios. Desde mi perspectiva como trabajadora social, tengo que manejar permanentemente casos de personas, hombres y mujeres, en cualquier etapa etaria, que se enfrentan a dificultades aún desde su nacimiento. Eso me inspira para buscar personas que, habiendo tenido pasados tormentosos, hayan tenido un encuentro con Dios y Él haya transformado su vida. Bueno, este libro es de mi autoría totalmente y me demoré escribiéndolo, pero no tanto por la redacción como tal, sino por la investigación profunda que hice acerca de las vidas de estas mujeres que son el contenido, el eje central del libro como tal. Cada una de sus obras tiene plasmado un mensaje de fe y superación y por medio de él busca llevar a sus lectores a hacer introspección y a enfrentar cada situación de la vida con resiliencia. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.